6 de la mañana, 11 minutos. Comenzamos hablando de la vía al llano, este importante corredor que comunica al centro del país con los llanos orientales, porque se conoció hace pocos minutos que va a seguir cerrada esa vía por varios días, y no solamente la vía principal, sino también la vía alterna, la antigua vía al llano, que era como el corredor por el que podían llegar a los tanto transportadores de carga como las personas que se querían movilizar hacia el llano. Ahí, a una vía alterna, cuando se presentaban problemas en la vía principal, pues ya no va a pasar. Esto va a seguir cerrado. Desde Coviandina están anunciando que los trabajos siguen para poder habilitar esta vía, una vía que sigue presentando problemas, a pesar de que es una de las mejores vías del país, una de las vías más rápidas. Tal vez cada que llueve hay problemas. Juan Esteban, muy buenos días. ¿Qué están informando desde Coviandina en este momento y qué va a pasar entonces con esa vía al llano y las personas que necesitan tanto viajar hacia el llano como devolverse? El llano es la despensa del país, claro, y no están pudiendo salir efectivamente, Miguel. Mire, pues hace unos minutos Coviandina emitió un comunicado en el que, pues bueno, a esto recordemos, luego de 72 horas de trabajos continuos en la vía antigua, este corredor que será la alternativa ante el derrumbe que se dio en Chipaque, Cundinamarca. Dicen las autoridades, dice el concesionario, que lo más probable que ya iniciaría en operación, o ya entraría en operación, este corredor antiguo el próximo lunes 15 de septiembre. Este plan contempla 3 fases puntuales. El primero es la fase 0, como lo llaman ellos, que es el paso de vehículos represados en el sector de Abásticos, sentido Villavicencio, Bogotá. También el paso de vehículos represados en el sector El Ubal, en sentido Bogotá, Villavicencio, y el paso de vehículos represados en el anillo vial de Villavicencio, y los demás que se encuentren entre el kilómetro 25 y el kilómetro 86. Para esta fase se contempla entre 1 y 2 días, es decir, iniciaría el lunes y podría terminar el día martes. Luego le seguiría la fase 1, que ya abarcaría los vehículos de carga pesada y los de transportes de pasajeros. Dice desde Coviandina que claramente iniciaría 1 o 2 días después del inicio de la fase 0, es decir, podría estar iniciando entre martes o miércoles. Ya por último, entraría la fase 2, que incluye la totalidad de los vehículos y estaría sujeta a los tiempos de paso en cada sentido de circulación por el sitio de la variante, esto con base en la experiencia de las 2 fases anteriores. Esto también podría tomar entre 1 y 2 días después de la fase 1, es decir, iniciaría entre jueves y viernes ya el plan en su totalidad. Le voy a leer parte del comunicado, sí. Miguel, dice: Coviandina informa que fue necesario ajustar el plan de obras, ejecutando mayor cantidad de saneos y reemplazos de material e instalar el pavimento en la totalidad de la variante de 680 metros, esta variante que será la alternativa al paso de la vía al llano principal, con el fin de permitir la circulación de todos los vehículos, incluyendo los de carga pesada hasta 52 toneladas más tolerancia, dicen las autoridades. Hay que recordar que este cierre de la vía al llano trajo consigo varios problemas detrás, como lo pueden ser el aumento en el precio de alimentos, pérdidas millonarias para los transportadores e incrementos en las tarifas de etiquetes, tanto aéreos como terrestres. Escuchemos 2 testimonios ciudadanos que relatan las afectaciones del bloqueo. Una por miedo a un posible desabastecimiento de gasolina y otro por el precio de los alimentos que llegan a Bogotá. Pues generalmente tanqueo 50 semanales, pero pues en vista de que se puede alargar el cierre de la vía, pues voy a tancar 100 o 150 en este momento para tener una reserva de combustible por si la apertura de la vía se demora un poquito. Varios alimentos que han subido de precio, naturalmente los que vienen del llano, por ejemplo la papaya está súper costosa. Una yuca como tal, pues así un promedio está costando 5.000, 6.000 pesos una yuca.
Hay que recordar, Miguel y oyentes, que de momento no hay una fecha de reapertura ni de reinicio de las obras que, recordemos, se encuentran suspendidas. Esto hablando del corredor principal, hasta que no exista un estudio que determine los riesgos de intervenir dicho derrumbe. Sí, y es que hay tiempo seco. En este momento están anunciando que hay tiempo seco y que se va a mantener así a lo largo del día. Eso ayuda mucho a que las obras se puedan adelantar, a que las obras para poder remover toda esta tierra que cayó sobre la vía se pueda adelantar, porque es que si sigue lloviendo, claro, se siguen presentando este tipo de eventos, de deslaves que van a mantener esta vía importantísima para comunicar al oriente del país, y pues va a seguir cerrada. Desde Coviandina, justamente, Juan Esteban, acaban de trinar en su cuenta de la red social X, dicen: es sábado y avanza la conformación de la variante por cierre total en el kilómetro 18 más 300 y en el kilómetro 18 más 600. Puntos de control de movilidad local, dice, en el kilómetro 0 vía Bogotá-Villavicencio, y también en el kilómetro 82 más 700 en la vía entre Villavicencio y Bogotá, o sea, desplazándose desde la capital del Meta hacia la capital del país. Dicen que hay reducción de carril en el kilómetro 39 más 600, hay tráfico bidireccional por los túneles de la nueva calzada, y pues aseguran e insisten ellos en que hay tiempo seco, lo cual ayudaría a que las obras se puedan adelantar, a que las obras sigan avanzando y poder lograr, claro, Juan Esteban, que las personas que están siendo las más afectadas, que son las personas que tienen carga, como las personas que tienen que movilizarse por alguna cita médica, por alguna cuestión familiar, se puedan movilizar por esa vía. Claro, y usted hace unos minutos hablaba de un tema muy importante, y es el tema de las lluvias. Hay que recordar que incluso ayer en la mañana, en horas de la mañana, ayer viernes, se retrasaron las obras sobre el corredor antiguo, por lo que esto obligó a Coviandina a extender precisamente ese periodo, porque en teoría ellos iniciaron las labores para el día miércoles. Se tenía estipulado que fueran 72 horas en donde ya estaría completamente listo el corredor, es decir, para hoy en la madrugada se tenía previsto que estuviera listo el corredor. Se extiende por esos retrasos también que vimos el día de ayer por esas mismas lluvias. Esperemos que el paso por este corredor no sea afectado también por las lluvias que se puedan generar en las próximas semanas, en los próximos días, porque mire, la situación en el corredor principal nos tiene preocupados. Sí, no hay fecha. Además que es como dicen, no importa cuándo leas esto, cerrada la vía al llano por derrumbe en el kilómetro total, no importa cuándo leas esto, es el titular recurrente allí en la vía al llano, que no se ha podido desde tanto las administraciones locales como el gobierno nacional arreglar esta vía, no se ha podido superar los problemas que se presentan cada que llueve allí en la vía al llano. Los productos, Juan Esteban y oyentes y las personas que nos están viendo a través de YouTube a esta hora y también por Ditu, los productos son los que están subiendo de precio, y eso afecta cada vez más a la gente, pues por cuenta de estos bloqueos en la vía al llano. Los precios están por las nubes, Juan Esteban. Hay un incremento del casi el 100% en los tiquetes. Además, recuerde que hay un corredor aéreo, las aerolíneas que están dando unos precios especiales. Hay unos precios especiales. Sin embargo, pues no es lo mismo tener que movilizarse al llano a través, pues por vía aérea, que pues hacerlo por tierra, y mucho más teniendo en cuenta el plazo del viaje. Generalmente esos viajes que uno requiere a través de vía aérea, que son en 2 días, 3 días, generalmente son precios que están por las nubes. Y aún más teniendo en cuenta esta coyuntura del cierre de la vía llano, pues claramente aumentan, aunque como usted acaba de mencionar, aerolíneas como Avianca y LATAM implementaron un techo tarifario, como una tarifa límite para esos usuarios que deseen viajar por aire. Pues hay que recordar que también está la transversal, que es donde se está movilizando en estos momentos, la transversal del Cisga, que en estos momentos es donde se está movilizando, o por donde están recorriendo estos vehículos de pasajeros, pero que igualmente aumentan mucho más los viajes. Son viajes que duran entre 8 y 9 horas en un viaje que normalmente son de 2, 3 horas. Exacto, o sea, lo que se pierde en tiempo es desafortunadamente
mucho y pues eso, el tiempo que se pierde no se devuelve. Eso es lo que dicen los abuelos. Justamente en la terminal de transportes de Bogotá, los precios de los tiquetes hacia el llano están por las nubes. Los comerciantes están hablando acerca de que los fletes también subieron por cuenta de todos estos bloqueos que, como les decíamos, ya cumplen una semana allí en la vía al llano. Nicolás Rodríguez estuvo allí hablando con ellos. La mayoría de los productos que vienen por lo menos de la vía al llano, hablando específicamente del plátano y de la yuca, productos que además han incrementado el valor por los largos recorridos que han tenido que hacer los conductores para llegar hasta este punto y abastecer además a varias plazas de mercado, por lo menos aquí en Bogotá y en la región de Cundinamarca. Sin embargo, nosotros llegamos hasta acá para hablar con los comerciantes para que ellos nos dijeran cuál ha sido la fluctuación que ha tenido los pedidos. Eso sí, aseguran que el precio cambia es definitivamente por el flete. Siempre se ha afectado porque se han subido los costos del producto plátano que estamos vendiendo ahorita. Han subido, una bolsa la semana pasada estaba en 60, 65 mil, ahorita está en 75, 80 mil pesos. Se incrementa lo que te he dicho antes, el flete, porque tienen que dar una vuelta bastante larga, 15 mil pesos en bolsa. Y no solamente los cargamentos agrícolas son los más afectados con este cierre de la vía al llano, llegamos también hasta la terminal del Salitre para hablar justamente con los conductores y con las personas que venden estos boletos para llegar hacia Villavicencio. El tiquete está en 80 y vamos vía Guateque, ¿qué alterno? No, pues normalmente cuando está la vía normal, que es la vía de Bogotá por Caquesa, está en 44, que es normal. Ahora, cifras que entrega ADIT, que es el representante de los gremios de transporte terrestre, vehicular y particular, es que por lo menos 33.000 pasajeros se han visto afectados, lo que representa aproximadamente a 1.485 millones de pesos en pérdida. Y según cifras de la terminal de transporte, en un 53% se ha disminuido la salida de pasajeros desde este punto hacia la capital del llano. Muy bien, muchas gracias, Nicolás. Vamos a cambiar de tema y vamos a hablar ahora de política a las 6 de la mañana, 22 minutos, porque Juan Fernando Petro, el hermano del presidente Gustavo Petro, fue mencionado en el proceso por el asesinato del candidato presidencial en Ecuador. Recordemos que el candidato presidencial se llamaba Fernando Villavicencio, este hombre que fue asesinado allí durante la campaña presidencial en Ecuador. Pues el hermano del presidente Gustavo Petro, Juan Fernando Petro, fue nombrado en medio de esta operación, en medio de esta investigación por este hecho ocurrido en 2023 durante un mitin político allí en Ecuador. Este testigo protegido habría dicho que el hermano del presidente habría solicitado asilo político para el presunto cómplice de este magnicidio ocurrido, como lo decíamos, allí en el vecino país. Los detalles de la noticia los tiene Sergio Barbosa. Hola, muy buenos días. El magnicidio de Fernando Villavicencio en Ecuador, ocurrido en agosto de 2023, vuelve a ser noticia, esta vez por la declaración de un testigo protegido que salpicó a Juan Fernando Petro, según él, en un intento de facilitar asilo político a un empresario implicado en este crimen. El testigo protegido señaló lo siguiente en su declaración, abro comillas: en diciembre del año 2023 yo me reuní con el señor Juan Fernando Petro, hermano del presidente Petro de Colombia, en un hotel de la ciudad de Bogotá. Tratamos algunos asuntos, uno de ellos fue sacar un asilo político para el señor Daniel Salcedo, cierro comillas. Este testigo protegido fue identificado como un exagente de inteligencia de la policía de Ecuador, quien dio ante la fiscalía en las últimas horas una versión en la que asegura que si hubo tal reunión, según dijo el favor, valdría $1 millón y los detalles se acordaron en un hotel de Bogotá. Luego de estas declaraciones, este exagente aseguró que esa versión era libre y voluntaria, sin ningún tipo de presión, además de pedir un asilo para él y para su familia. El 9 de agosto de 2023, 11 días antes de las elecciones generales ecuatorianas de ese mismo año, el candidato presidencial Fernando Villavicencio fue asesinado tras salir de un mitin de campaña en Quito. Gracias, Sergio. Hablamos ahora del presupuesto general de la Nación, porque el trámite del proyecto de este presupuesto para el año 2026 parece transitar el mismo camino que el de hace un año y podría terminar siendo decretado por el presidente Gustavo Petro, ya que tras casi 5 horas de deliberaciones, las comisiones económicas conjuntas no pudieron realizar la votación del monto en la sesión prevista antes del próximo 15 de septiembre, que es la fecha límite establecida por el Estatuto Orgánico del Presupuesto. Andrés Carmona, ¿fue una jugadita del gobierno, como dicen, y sus aliados? Buenos días.
Y es que luego de que se levantara la sesión en la que se tenía previsto discutir y votar la modificación o no del monto del presupuesto general para el próximo año por cuenta del desarme del quórum en la Comisión Tercera de la Cámara, desde sectores de la oposición señalaron este hecho como una jugadita de la bancada de gobierno para dejar que pase el tiempo, se decrete el presupuesto, incluyendo una serie de artículos que podría, entre otras cosas, facultar al Ejecutivo para aplazar el cumplimiento de leyes o la entrega de recursos de destinación específica si no hay espacio fiscal. La senadora verde, Angélica Lozano. Claramente esto fue una jugada, el gobierno no quiere ceder ni media, por eso hizo que la Comisión Tercera de Cámara rompiera quórum. El gobierno domina la Comisión Tercera de Cámara, rompieron quórum para que quede el monto intacto, 557 billones, plata que no hay, que está inflada, que busca una tributaria. Con seguridad de que el domingo harán una mague, tal vez una citación para decir, ay no vinieron, no hay quórum. En realidad es una jugada del gobierno para mantenerlo en 557. El senador por el Partido Conservador, Efraín Cepeda. Los tiempos están dados por la ley, de manera que eso está arreglado. Llevamos toda la vida discutiendo presupuesto general de la nación con esos tiempos y en esos tiempos aquí, mire, ha habido quórum suficiente de las comisiones económicas hasta que se rompió el quórum con una comisión para no aprobar la reducción de los 26 millones de pesos. Los grandes ausentes, 20 representantes de los 33 que conforman la comisión, 6 liberales, 3 conservadores, 3 del Pacto Histórico, 3 del Partido de la U, 1 de la Gente en Movimiento de Mauricio Liscano, 1 de la Alianza Verde y 1 del Partido Comunes. Salvo que citen durante este fin de semana algo que rara vez se ha visto en el Congreso, a partir de este lunes comienzan a correr 10 días para que las comisiones económicas puedan aprobar en primer debate el articulado e incluso puedan redistribuir partidas. Sin embargo, de no concretarse el quórum, el proyecto deberá ser decretado con la cifra de 556,9 billones de pesos y poniendo presión sobre una reforma tributaria que busca recoger 26,3 billones. Gracias, Andrés. 6 de la mañana, 27 minutos. Hablamos ahora del tema que ha sido recurrente durante toda esta semana y es la certificación por parte de Estados Unidos en la lucha antidrogas para Colombia. Esto se debería conocer el próximo lunes. Se debería decidir si Estados Unidos mantiene o no esta certificación. De no hacerlo, algunos recursos y apoyos de ese país podrían verse afectados. Son, como lo escuchábamos hace unos minutos, son al menos 450 millones de dólares que se verían, que estarían en veremos para la lucha antidrogas en el país. En Colombia, la oposición sostiene que bajo los parámetros con los que Washington está midiendo esta política, el país tendría que ser desertificado, pues no se estarían entregando los resultados en la lucha antidrogas. Esto en contraste, pues desde la bancada de gobierno están insistiendo en que lo fundamental es abrir un diálogo con Estados Unidos para poder definir una nueva estrategia en esta lucha contra las drogas que lleva décadas, en la que Estados Unidos ha sido un aliado clave con el país para poder luchar contra el flagelo del narcotráfico. Mateo Piñeros. El ministro de la Igualdad, Juan Carlos Florián, se refirió a la polémica que hay en torno a su nombramiento, pues el Tribunal Administrativo de Cundinamarca estudia 3 demandas que hay contra el ministro y contra su designación. Uno de los argumentos es que se está violando la ley de cuotas, la cual contempla que los cargos de máximo nivel decisorio en el Estado deben estar ocupados en un 50% por mujeres. Florián asegura que él es de género fluido. Porque pareciera que la ley de paridad es una ley muy binaria, solamente para que las personas, hombres y mujeres, puedan acceder a cargos de poder y a cargos de poder tan importantes como una dignidad de ser ministro o ministra en Colombia. Creo que es importante que Colombia se meta en el debate y que pensemos que las identidades de género y las orientaciones sexuales son fluidas, y en este caso las identidades de género, y tenemos que pensar en las personas como yo, que no se reconocen ni como hombre ni como mujer, y que tenemos un género fluido. Estas declaraciones se dieron durante una audiencia pública en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes. Por eso hubo algunas reacciones políticas, como la de la representante Jennifer Pedraza. Y no puedo evitar señalar mi inconformidad con la decisión del Gobierno Nacional de hacerle trampa a la ley de paridad. Eso es absolutamente grave. A las mujeres nos ha
ha costado muchísimo esfuerzo lograr un reconocimiento pleno, lograr la participación en los altos espacios de toma de poderes, lograr que el 50% de estos espacios sean para nosotras. Florian se abstuvo de responder a las preguntas sobre el nombramiento de Juliana Guerrero como viceministra de la Juventud. Recordemos que el nombramiento de Guerrero ha generado polémica, ya que hay varias denuncias según las cuales ella no cumpliría con los requisitos para ser viceministra. Mateo, gracias. Ahí estábamos hablando precisamente del caso del ministro de la Igualdad, Juan Carlos Florian, quien sigue defendiendo su nombramiento. Dice que él puede estar habilitado, que él puede estar allí en ese cargo a pesar de estar demandado bajo el argumento de que está incumpliendo la ley de cuotas. Son las 6 de la mañana, 31 minutos. Vamos a hacer una corta pausa y ya regresamos con más noticias. El Ministerio de Educación rechazó los hechos de violencia que se presentaron en la Universidad Nacional. Toda la información aquí en Blue Radio. El Ministerio de Educación Nacional expresó su rechazo frente a los hechos de violencia ocurridos en la tarde de este jueves en la sede de Bogotá de la Universidad Nacional, pues según la cartera, estos sucesos ponen en riesgo tanto a la comunidad universitaria como a la ciudadanía en general. Y es que el ministerio subrayó que los campus universitarios deben ser escenarios de diálogo, reflexión crítica y construcción pacífica de ideas, elementos fundamentales para fortalecer la vida académica y democrática del país. En ese sentido, instó a que la violencia no tiene lugar dentro de la universidad ni en la sociedad. Y es que en el pronunciamiento también defendió la autonomía universitaria como un principio esencial de la democracia que debe ejercerse en un marco de respeto, debate de ideas y convivencia pacífica. El ministerio reiteró su compromiso con el derecho a la protesta siempre que esa se desarrolle de manera pacífica y protegiendo la integridad de la comunidad educativa. Para una mejor experiencia con estos contenidos, suscríbanse a nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos 6 de la mañana, 32 minutos. Hablamos ahora del enfrentamiento diplomático que mantiene Colombia con Perú por esta isla en el río Amazonas que Colombia está reclamando como suya, a pesar de que Perú ha estado, pues, por lo menos ejerciendo soberanía sobre ese territorio durante años. Pues ambos países ya llegaron a una serie de acuerdos para poder solucionar este diferendo limítrofe. ¿A qué acuerdos llegaron, Salima Ferris? Muy buenos días, ambos gobiernos. Miguel, buenos días. Durante la reunión ordinaria de la Comisión Mixta Permanente para la Inspección de la Frontera Peruano-Colombiana, se llegaron a varios acuerdos luego de que el centro de la discusión fue la situación actual del río Amazonas, que según varios informes enfrenta graves problemas de erosión, contaminación y sedimentación. Las delegaciones de ambos países se comprometieron a garantizar la navegabilidad del tramo Atacuari-Leticia, vital para la conexión de la economía local. Por ello, van a concluir los estudios técnicos previamente iniciados para así definir soluciones sostenibles bajo el principio de responsabilidad compartida. En esa línea definieron un plan de actividades para el monitoreo permanente del río Amazonas para así mitigar el impacto en el cauce y tomar medidas a largo plazo. Otro aspecto relevante abordado en la reunión fue la reafirmación del derecho a la libertad de navegación y tránsito en el río Amazonas, y ante esto ambos gobiernos deberán facilitar y asegurar los recorridos de embarcaciones conforme a los tratados internacionales. Salima, gracias. Hablamos ahora de los disturbios que se presentaron esta semana en la Universidad Nacional de Bogotá, porque las autoridades ya tienen identificados a 3 de los coordinadores de estos actos violentos que terminaron en los disturbios allí en la sede de este claustro universitario. Recordemos, el pasado jueves, uno de ellos habría participado en el estallido social y conformó un nuevo grupo después de estos hechos que se presentaron allí durante el estallido. César Chaparro tiene los detalles. Una bandera de color negro y rojo con las 3P en el centro sería la que identifica al grupo que este jueves protagonizó los disturbios en la Universidad Nacional de Bogotá. Según la Fiscalía, es una organización delincuencial que surgió hace ya casi 2 meses y que es liderada, según los investigadores del CTI, por un hombre de 25 años conocido con el alias de Salvatore, quien desde hace casi 2 meses lanzó este movimiento con volantes que fueron distribuidos en varias zonas de Bogotá.
Alias Salvatore, aseguran, es un estudiante de una universidad de Bogotá que estaría al mando de por lo menos 20 jóvenes que para las autoridades son los que realizan violentos enfrentamientos contra la fuerza pública afuera de la Universidad Distrital en el sector de la Macarena y afuera de la Universidad Nacional de la calle 26. Alias Salvatore, explica el CTI, estuvo al frente de los actos vandálicos y de los ataques con explosivos a la policía que intentó recuperar el orden público en la zona este jueves. Explican que este jueves en la Universidad Nacional, los encapuchados, que aparecen en varios videos, se dividieron en grupos de 5 personas para alternarse los ataques contra la fuerza pública y que tenían al menos 600 papas bomba que, explican, armaron en un salón de una facultad de la Universidad Nacional en Bogotá. En esa misma actividad delincuencial dicen que estarían otros 2 jóvenes que también encabezan 2 nuevos grupos conocidos como Movimiento Clandestino Popular y el Movimiento Bolivariano, cada grupo con al menos 10 integrantes que actúan en Bogotá, pero que al parecer buscan extenderse a Cali y Medellín. Muchas gracias, César. Y en las últimas horas, el gobernador de Santander afirmó estar siendo víctima de amenazas en contra de su vida y también la de su familia. ¿Qué detalles entrega el gobernador? ¿Quiénes estarían detrás de estas amenazas? Alex Salamanca. La policía ya investiga quién está detrás de este perfil de la red social de Instagram, a través del cual fue amenazada de muerte la esposa del gobernador de Santander, Juvenal Díaz, quien, según relató el mandatario, es un usuario que viene intimidando mencionando frases como escojan las flores para el entierro. La persona existe, dio detalles de la vida personal que eran preocupantes. Por ejemplo, mencionaba los viajes a Bogotá de la primera dama, mencionaba un balcón, yo no sé si es el de mi apartamento, donde a veces me siento a tomar un café o a leer el periódico, o era el de la gobernación. Afirmó que en Colombia hay personas fanáticas que creen ciegamente en sus líderes y eso puede generar tragedias, Miguel. Muy bien, muchas gracias, Alex. Vamos ahora a la ciudad de Medellín, porque se conoció también en las últimas horas la captura de alias El Sastre, quien sería el líder logístico del Frente 36 de las disidencias allí en la capital de Antioquia. Pues se conocieron nuevos detalles de su relación con cabecillas como alias Primo Gay y Chejo. Radios incautados en su vivienda son los mismos que han sido utilizados para otros atentados recientes allí en el departamento de Antioquia. Melissa. Sí, Miguel, pues mire, estos nuevos detalles son relevantes de alias El Sastre, recordemos, líder logístico de las disidencias del Frente 36, porque es el primer golpe de las autoridades contra este grupo luego del atentado contra una torre de energía en Medellín, en el barrio Loreto. Según el general William Castaño, comandante de la Policía Metropolitana, este hombre tenía 10 años de trayectoria en las disidencias y tenía una comunicación directa con cabecillas del Frente y considerados operativos de alto valor para la fuerza pública, como alias Chejo y alias Primo Gay, por quienes, recordemos, las autoridades ofrecen recompensas de 200 millones de pesos. Esto dijo. Logramos establecer que estaba generando vínculos con otros grupos de criminales para la consecución de armas, para la consecución de munición, incluso para la consecución de elementos para la fabricación de explosivos, como es el caso que tuvimos en Loreto. De igual manera, según el general Fabio Leonardo Caro, comandante de la 7ª División del Ejército, los radios encontrados en el lugar de la captura de alias El Sastre coinciden con otros utilizados en varios atentados perpetrados en las últimas semanas por este mismo grupo armado en el departamento Miguel. Muy bien, muchas gracias, Melissa. Y en el Atlántico, 5 presuntos narcotraficantes solicitados en extradición fueron capturados en varios operativos llevados a cabo en la ciudad de Barranquilla y también en Santa Marta. Las autoridades los señalan de sacar cerca de 1,5 toneladas de cocaína mensuales a través de los puertos de estas 2 capitales. José Palma. Miguel, fue un operativo policial articulado con la Fiscalía y la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos que dio con estas 5 personas solicitadas por las Cortes Distritales de Georgia, Estados Unidos y Puerto Rico, lugares, como usted mencionó, a los que según las autoridades tramitaban la llegada de 1,5 toneladas de cocaína al mes. Esto, al parecer, lo lograban coordinando una red que contaminaba contenedores y embarcaciones en zonas portuarias no solo de Barranquilla, sino también de Santa Marta. El mayor Carlos Fernando Triana, director de la Policía Nacional, informó por sus redes sociales que se trata de una organización vinculada al Clan del Golfo y al grupo delincuencial Los Pepes aquí en Barranquilla. Uno de los extraditables fue identificado como Armando Suárez Calvo y los otros se les conoce como el viejo supervisor Armando Primo y Guachita, mientras que para finalizar el golpe a esta estructura sería o rondaría los $50 millones, Miguel.
Muy bien, José, muchas gracias. Y en Armenia, tras una operación adelantada por la Dijín de la policía, la Fiscalía y también la Administración de Control de Drogas estadounidense, la DEA, fueron capturados 2 hombres señalados de tráfico de gigantescas cargas de alucinógenos enviadas allí hacia los Estados Unidos. ¿Cuánta droga estaban enviando, Nelson Murillo? Según las autoridades, Carlos Eduardo Ibáñez Méndez, alias Caliche, y Royman Alfredo Chico Polo, alias Barón, tenían capacidad de enviar 500 kilos de cocaína al mes a los Estados Unidos por vía aérea. En un comunicado emitido por la policía, indicaron que Caliche y Barón eran requeridos por los delitos de concierto para delinquir y tráfico de drogas ilícitas por la Corte Distrital de Nueva Jersey en los Estados Unidos. La policía también indicó que los 2 extraditables sostenían alianzas criminales con el grupo delincuencial La Cordillera en el eje cafetero, coordinaban la producción de cocaína en laboratorios de norte de Santander y dinamizaban el tráfico principalmente por vía aérea hacia Estados Unidos de media tonelada del alcaloide. Las personas capturadas vivían en la capital quindiana, sin que hasta el momento las autoridades hayan revelado más detalles de la manera en que permanecían en esta región. Nelson, gracias. 6 de la mañana, 41 minutos. Hablamos ahora del caso de la actriz colombiana, actriz de contenido para adultos, Esperanza Gómez, quien le ganó ayer una batalla judicial a Meta, que es la empresa que tiene a las redes sociales como Facebook, también Instagram y también WhatsApp. Pues le ganó una batalla legal en la Corte colombiana porque se ordenó que se le devuelva su cuenta de la red social Instagram, que le había sido cerrada pues por el contenido que ella publicaba, una red social que tenía más de 5 millones de seguidores, y pues ahora se la tendrían que devolver. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué se dio este fallo y cuáles son los detalles de este fallo? Pues que es inédito y pues que ahora hay que ver si Meta lo acepta. Efectivamente, Miguel. Mire, pues todo esto surge tras una tutela que pues da la actriz del cine para adultos Esperanza Gómez a Meta, que no es el departamento, sino la compañía de Mark Zuckerberg, en la que pues esta compañía que tiene redes sociales como Facebook, Instagram y WhatsApp, pues esta compañía le baja la cuenta, le tumba la cuenta, le elimina la cuenta a Esperanza Gómez, que tenía unos 5 millones de seguidores en Instagram, y pues ya aquí entra el lío judicial. La Corte Constitucional le dio la razón a Esperanza Gómez, reconociendo que esta eliminación de su cuenta de Instagram vulneró los derechos fundamentales a la libertad de expresión, la igualdad, el debido proceso y el trabajo. El debate se originó tras esta tutela, y la orden de la Corte advierte que las plataformas no pueden sancionar a usuarios por actividades offline como de este tipo que hace Esperanza Gómez si estas no están expresamente previstas en sus normas comunitarias. Dice el alto tribunal que si bien la cuenta con 5 millones de seguidores que fue eliminada, no es posible recuperarla, o sea, no va a ser se posible. Pierden los 5 millones de seguidores. Efectivamente, pero pues siendo Esperanza Gómez no creo que se demore mucho en Pero sin embargo lleva trabajo, cosechar 5 millones de seguidores es complicado. Sí, pero igualmente pues es una de las figuras del cine para adultos en Colombia, entonces pues digamos que ese es el tema judicial. Aquí ya lo que ordena la Corte es crear un canal electrónico visible para notificaciones judiciales en el sitio web y asegurar que sus políticas estén disponibles en español, y un sitio web unificado, además de revisar y ajustar las condiciones de uso y la política de privacidad de Instagram. Esto garantizando mecanismos claros para impugnar decisiones de este tipo de moderaciones. El alto tribunal exhortó al Consejo Asesor de Meta a emitir un dictamen consultivo sobre la moderación de contenidos relacionados con desnudos y actividades sexuales de adultos. Bueno, hay ahora que ver si Meta, la compañía de Mark Zuckerberg, dice, bueno, ok, vamos a devolvérsela. O sea, ¿cuál es el departamento judicial de Meta que diga, vea, es que hay un fallo de la Corte Constitucional colombiana que nos ordena bueno, hay que esperar a ver. Hay que esperar, pero pues en teoría, en un principio, dice la Corte que no es posible recuperar esa cuenta. Claro, los argumentos que dio Esperanza Gómez o la defensa de Esperanza Gómez ante la Corte Constitucional es que hay otras cuentas también en esas mismas redes sociales
que publican contenido igual o de pronto más fuerte que el que publicaba Esperanza. Y ese no lo bajan. Y eso sí no los bajaron. Entonces, sí no lo claro, bajan. esa es la pelea que tiene, o por lo menos el fallo que se logró por parte de la Corte Constitucional, que le ordena a Meta devolverle a Esperanza Gómez su cuenta de la red social Instagram. En otras noticias judiciales, el Consejo de Estado acumuló 2 demandas que buscan la pérdida de investidura o muerte política de la congresista del Pacto Histórico Isabel Zuleta por la polémica del evento en Medellín, en donde trasladaron, recordemos, cabecillas de bandas criminales desde la cárcel de Itagüí para este evento en la Alpujarra en el que estuvo el presidente Gustavo Petro. Sergio Barbosa. El Consejo de Estado recibió y acumuló 2 demandas de pérdida de investidura contra la senadora del Pacto Histórico Isabel Zuleta tras la polémica generada por su presunta participación en la salida de voceros de bandas criminales de la cárcel de Itagüí para asistir a un evento político en Medellín conocido como el Tarimazo de la Alpujarra. Las solicitudes argumentan que la congresista presuntamente incurrió en tráfico de influencias y conflicto de intereses al gestionar ante el IMPEC el traslado de privados de la libertad sin tener competencia para hacerlo. Según los demandantes, la congresista se extralimitó en sus funciones, pues la delegación oficial del gobierno en el marco de la política de paz urbana había designado como coordinador al funcionario Jorge Iván Mejía y no a ella. Será entonces el Consejo de Estado quien determine si incurrió o no en esta posible causal de pérdida de investidura. Sergio, muchas gracias. Y fue enviada a prisión Sandra Tatiana Mosquera, la mujer señalada de asesinar a 3 de sus parejas sentimentales y también de atacar con arma blanca a su propio hermano. La fiscalía sostiene que la mujer habría cometido los crímenes en Caldas y en Risaralda y presentó pruebas que revelan la extrema violencia y el desmembramiento de una de sus víctimas. La historia, terrible historia, la tiene Cali La Peña. Mosquera fue presentada ante un juez de control de garantías por el homicidio de una de sus parejas. Según la investigación, ese día la víctima salió de un billar y se dirigió a la residencia de la procesada. Días más tarde, partes de su cuerpo fueron hallados en distintos puntos del sector. Fueron hallados inicialmente las extremidades y luego el cuerpo y el tronco y la cabeza. Se estableció entonces que este ciudadano fue muerto de manera violenta y como está acreditado la derecho civil de defunción. El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses concluyó que el hombre fue sometido a golpes y múltiples heridas con arma cortopunzante que le causaron la muerte. Posteriormente, el cuerpo habría sido desmembrado y trasladado en 2 maletas fuera de la vivienda de Mosquera. Además, la fiscalía estableció que la mujer se apoderó de la motocicleta de la víctima, la cual vendió por $1.000.000. El proceso también incluye el análisis de otros 2 homicidios ocurridos en Pereira y Santuario Risaralda, en los que la procesada estaría implicada bajo circunstancias similares. A esto se suma la investigación por las lesiones causadas a su hermano, a quien habría atacado con un arma cortopunzante en hechos anteriores. Calila, gracias. 6 de la mañana, 48 minutos. Juan Esteban, ¿usted tiene pase de conducción? ¿Usted sabe manejar?